Bueno, en el fundamento número 2, que sería el siguiente capítulo, vamos a empezar a ver lo que es la estructura atómica. Lo primero que vamos a definir es cómo se constituye un átomo. Entonces, tenemos un núcleo donde se encuentran los protones y neutrones, una zona extranuclear que se encuentran los orbitales, donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. Y luego, una vez que definimos esto, vamos a pasar a explicar las características de cada uno. Entonces, lo primero que vamos a definir es que los protones que se encuentran en el núcleo tienen carga positiva y nos da información del número atómico. El número atómico lo representamos como Z y el número atómico es, para que lo busquen en la tabla periódica, es este numerito de acá arriba. Igual acá nos dice número atómico, luego tenemos el nombre, el símbolo, masa atómica, electronegatividad, bueno, todas estas características que tiene el elemento de cada uno. Bueno, acá hay uno como representativo. Entonces, una vez que definimos qué es el número atómico, que es cómo lo ubicamos en la tabla periódica, recuerden siempre que todos los elementos se encuentran con una continuación, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ya cuando vean la tabla periódica van a ver bien todo ese tema. Entonces, los neutrones no tienen carga, los electrones tienen carga negativa. Entonces, el núcleo, ¿quién le da la carga? Le da el protón, que tiene carga positiva. Entonces, la carga positiva predomina en lo que es el núcleo. Luego tenemos los electrones, que le da la carga negativa en la zona extranuclear. Luego vamos a definir lo que es el número másico, que lo representamos con una A mayúscula, que es la suma de protones y neutrones. Yo acá les puse Z, ¿por qué? Porque la información, si yo tengo el número de protones, me está dando la información del número atómico. Y si yo tengo el número atómico, nos está dando información del número de protones. Entonces, por eso puse Z acá. Porque pueden ver quizás en otras fórmulas que les aparece el Z. Entonces, es lo mismo. Es el mismo número. Entonces, luego les puse acá que en la tabla periódica no lo van a encontrar como número másico. Bien, lo van a encontrar como la masa atómica promedio. La masa atómica promedio se calcula en cada elemento en particular. Entonces, es la sumatoria de la masa atómica de cada isótopo que presenta cada elemento por el porcentaje de abundancia de los isótopos que tiene y se divide por 100. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en la tabla va a ser lo que es la masa atómica. Entonces, del carbono es 12,01115. Bueno, entonces, todos los elementos químicos, lo que nosotros vamos a calcular cuando decimos número másico es lo que se centra en el núcleo. Entonces, básicamente lo que es la masa del átomo se centra en el núcleo. La masa de los electrones prácticamente se descarta. No se descarta, sino que no es suficientemente grande, sino que se considera mayormente que se centra en el núcleo. Entonces, el nucleído, ¿cómo lo vamos a representar un nucleído? Entonces lo vamos a representar con el símbolo químico del elemento, cualquiera. Yo le puse acá como representación la X, luego el número másico arriba y el número atómico abajo. Por ejemplo, el sodio. Si yo busco en la tabla periódica el sodio, vamos a ver que tiene un número atómico 11. Si busco su masa, tiene 22,9898. Bueno, nosotros lo vamos a redondear y lo representamos como 23. Entonces, esta es la forma de representar un nucleído. Bueno, lo que sigue ahora son los tipos de átomos que vamos a encontrar. Bien,
están los átomos neutros y los átomos con carga, denominados iones. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo neutros? Entonces, son aquellos que tienen igual número de protones, es decir, carga positiva, que de electrones, es decir, los que tienen carga negativa. Entonces, por eso es esa propiedad que tienen, que son eléctricamente neutros. Luego tenemos los que tienen carga, esos átomos que presentan carga, los iones, son aquellos que no hay esa igualdad, sino que hay una diferencia de electrones. Tenemos los cationes, por un lado, que son aquellos que pierden electrones, y quienes los forman son los metales. Luego tenemos los aniones, que tienen carga negativa, porque son los que ganan electrones. Acuérdense siempre de la carga del electrón, que es negativo. Entonces, si gana, está adicionando más carga negativa. Bueno, esto lo vamos a practicar en los ejercicios. Entonces, si yo quiero representar qué pasa con tres átomos distintos de tres elementos químicos distintos, tenemos el litio por un lado, el sodio y el oxígeno. Yo les representé al nucleído de cada uno con su número másico, con su número atómico, y luego a partir de eso pude sacar la información del número de protones, neutrones y electrones. Entonces, si yo tengo el número atómico, me está dando información, recuerden, del número de protones, por ende es el mismo, 3. Si yo digo que es eléctricamente neutro, es decir, que no presenta ninguna carga, sino que está así solito, solo el símbolo químico, entonces es un átomo neutro. Entonces yo voy a tener la misma carga positiva, es decir, tengo 3 protones, voy a tener 3 electrones. Luego los neutrones, bueno, eso lo calculamos a partir del número másico. El número másico, tienen que recordar que es la sumatoria de protones más neutrones. Recuerden que el número másico se calcula mediante aquellos que se encuentran dentro del núcleo. ¿Y quiénes son los que se encuentran dentro del núcleo? Protones y neutrones. Entonces, si yo hago la sumatoria, 3 más 4 me da 7. Entonces, esos ejercicios los vamos a ver. Luego, del sodio hice lo mismo. Su número másico, su número atómico, representé cuántos protones, 11, electrones por ende va a tener 11 porque no tiene ninguna carga, y los neutrones, bueno, como tengo el número másico, tengo el número de protones, despejando n, puedo calcular el número de neutrones, sería 23 menos 11, me da 12. Bueno, esos ejercicios los vamos a repasar igual. Bueno, lo mismo con el oxígeno. Entonces, una vez que representé sus átomos neutros, los represento qué tipo de iones pueden formar estos átomos. Entonces, lo primero que vamos a determinar es qué tipo de elementos químicos yo representé. Si yo lo busco en la tabla periódica, voy a ver que el litio y el sodio se encuentran en el grupo 1 y se encuentran dentro de los que se clasifican como metales alcalinos. Son metales alcalinos. Entonces, si yo busco el oxígeno, que tiene un Z8, siempre lo vamos a buscar por el número atómico. Entonces, el litio, yo acá 3, 11, bueno, número atómico 3, número atómico 11. Y luego tenemos el oxígeno, 8. El número atómico es 8 y se encuentra dentro de los no metales. Entonces, si yo digo que los iones son aquellos que se forman, pero los cationes son los que forman los metales, por ende, sodio y litio van a formar cationes, y los no metales son los que tienden a formar aniones, es decir, en este caso el oxígeno, que es el no metal. Entonces yo gráficamente nuevamente dibujo
y pongo la información. Entonces, yo tengo el átomo neutro, tengo el ion que va a formar. Entonces, el litio tiene protones 3, siempre es el mismo. Si yo cambio el número de protones, cambio de elemento químico, ya no es el mismo elemento del que estoy yo hablando. Entonces, la información que va a variar va a ser los electrones. Eso es lo que tienen que remarcar bien. Esto es lo que va a variar. Va a haber una pérdida o una ganancia de electrones. Entonces, en el caso del litio, yo digo que es un metal. ¿Por qué esta característica de que los metales tienden a perder y los no metales tienden a ganar? Bueno, esto se debe a una propiedad que presentan cada uno de ellos que se denomina electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene cada elemento a atraer hacia él electrones. Entonces, los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales. Entonces, si yo busco en la tabla periódica, también te da la información de la electronegatividad. Se mide eso. Entonces, la electronegatividad de cada elemento se encuentra acá arribita. Entonces, yo si lo busco en cada uno de ellos, digo que es lo primero. Entonces, el litio tiene 1, el sodio tiene 0,9. Y si yo comparo el oxígeno, tiene 3,5. Entonces, tiene mayor electronegatividad el oxígeno. ¿Qué tiene que ver eso? Es justamente a cómo se encuentran distribuidos los electrones. Entonces, si yo veo que el litio en su último nivel de energía se encuentra un solo electrón, en el sodio justamente 1, y en el oxígeno se encuentran muchos electrones. Bueno, esto lo vamos a ver bien. La distribución de los electrones se ve cuando veamos configuración electrónica. Pero bueno, acá se los represento bien. Entonces, lo que pasa eso de la electronegatividad es que estos elementos todos van a tender a perder o ganar electrones. ¿Para qué? Para llegar a una estabilidad. ¿Por qué? Porque todos quieren quieren llegar a los 8 electrones. Eso se ve en lo que es la regla del octeto en uniones químicas, para llegar a su estabilidad. Es decir, lo que pretenden es adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces, la regla del octeto hay excepciones. Por ejemplo, ahora vamos a ver. Entonces, esto básicamente es la explicación del por qué sucede esto. Entonces, para entender mejor, una de las cosas que vamos a ver más adelante, por ahora, van a ver que algunas cosas son muy adicionales lo que yo les estoy diciendo y que es lo que vamos a ver más adelante. Pero es para que se entienda mejor. Entonces, en el caso del litio y el sodio, por ejemplo, se encuentran en el grupo 1. Por ende, esto tiene que ver justamente porque luego en la configuración electrónica vamos a ver que los últimos electrones que se encuentran en su último nivel es justamente un electrón, todos los que se encuentran en el grupo 1. Y bueno, luego en el grupo 6, justo donde está el oxígeno, tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Bueno, esto es lo que yo representé acá. La distribución de los electrones tiene 1, 1 y 6. Entonces, lo que ellos van a tender a hacer es formar uniones químicas para llegar a la configuración electrónica del gas noble más cercano. Entonces, en el caso del litio, va a tender a perder su único electrón del último nivel y va a quedar con 2 electrones en su último nivel de energía que sería con el que se va a quedar. Entonces va a adquirir de esa manera lo que sería la configuración electrónica del gas noble más cercano, que sería el helio, que sería el 1s2.
En el caso del sodio también tiene un solo electrón en su último nivel de energía, por lo tanto, al perder ese único electrón va a quedar con los 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, lo que va a pasar en el oxígeno, que va a tender a ganar electrones por la electronegatividad, porque tiene tendencia mayor a ganar electrones, a adicionar lo que serían electrones, entonces tiene 6 electrones en su último nivel de energía y para llegar a los 8 le faltan 2. Por ende, va a aceptar, va a adicionar para completar los 8, 2 electrones. Bien, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el número de protones en el caso del litio, cuando se forma el ion, siempre va a ser 3. Porque acuérdense que el número atómico me da información de los protones. O sea que no va a variar la carga positiva. Siempre es el mismo. Recuerden porque si no va a cambiar el elemento químico del que estamos hablando. Entonces luego tengo los electrones. Son los electrones la clave para entender esto, porque hay una pérdida o una ganancia. En el caso del litio, pierde el único electrón que tiene en su último nivel y queda con 2. Entonces, electrones va a tener 2 electrones, porque perdió uno. Entonces, yo veo y tengo que ver acá para ver qué carga va a adquirir este ion. Ya sabemos que es positivo, pero para ver mejor vamos a decir que tenemos 3 positivos y tenemos 2 negativos. Entonces va a predominar la carga positiva. ¿Y cuál es la diferencia de 1? Entonces el 1 no se escribe, pero se coloca simplemente el signo. Eso ya nos indica que es un 1. En el sodio lo mismo. Tenía un único electrón en su último nivel de energía y perdiéndolo quedaba con los 8. Entonces tiene protones 11. Luego de electrones ya no va a tener 11, sino que al perder 1 quedó con 10 en total. Entonces tenemos 11 positivos contra 10 negativos. Predomina la carga positiva. Tengo 11 protones, 10 electrones. Y la diferencia es de 1. Por eso es que es un positivo. En el caso del oxígeno tenemos número atómico 8, protones 8, neutrones 8 y electrones. ¿Qué pasa? Adicionó 2 electrones. Por ende, no va a tener 8 electrones, sino que al adicionar los electrones está adquiriendo más, está sumando los negativos, o sea que tengo 2 electrones más. Entonces, ya no voy a tener 8, como en el caso del neutro, sino que tengo 2 electrones que adicionó. Por eso es que tengo 10 electrones en total. Entonces, si yo tengo 8 positivos menos 10 negativos, predomina la carga negativa. ¿Y cuál es la diferencia? Es de 2. Entonces, por eso es que es la carga 2 negativo. Bueno, una vez que vimos ya lo que es la estructura del átomo, cómo podemos encontrar los átomos neutros, átomos con carga, cómo se forman, ahora vamos a pasar a explicar lo que serían las propiedades que pueden tener los átomos, ¿no? Entonces, existen ciertos términos que vamos a ir asociando a esto. Entonces, lo primero que vamos a definir son los isótopos. Los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren en la masa atómica, es decir, en el número másico. Entonces, yo les pongo 3 ejemplos del hidrógeno que presenta 3 isótopos. En las tablas periódicas los que se representan son los isótopos más abundantes. Bien, entonces lo que nosotros conocemos es el protio, tiene el deuterio por un lado y el tritio.
Entonces, gráficamente yo lo dibujo cómo se representa el átomo, ¿no? Entonces, el protio, recuerden siempre, arriba está el número másico y abajo está el número atómico, es decir, el número atómico va a ser siempre el mismo. Por eso es que son átomos que tienen igual Z, es decir, igual número atómico, diferente número másico. Entonces, tienen igual Z y diferente número másico. ¿Por qué? Porque difieren en el número de neutrones. Entonces, lo que yo veo acá es que el número másico tiene 1, el deuterio tiene 2, el tritio tiene 3. Entonces, gráficamente yo tengo en el protio tengo un protón, en el deuterio, como tengo número másico 2, tengo un protón, un neutrón. Y luego en el tritio tengo un protón y 2 neutrones. Entonces, lo que varía es el número de neutrones, por ende va a terminar variando lo que es el número másico. Luego tenemos los isótonos. Los isótonos son átomos con distinto número atómico y distinto número másico, pero que poseen igual número de neutrones. Entonces, yo tengo dos átomos distintos, dos elementos químicos distintos, que tienen distinto Z, distinto número másico, pero que tienen en común, que coinciden en el número de neutrones. Por eso la terminación isótonos. Entonces la terminación iso es que tienen igual, iso es igual, topo, donde el mismo, ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Bueno, esos términos vamos a ir asociando todos, ¿bien? Siempre tienen algo en común.